Llegaste al canal y no sabes qué es método síntesis, por qué hicimos este cambio, o bien llegaste por el método global y te estás preguntando cuál es la relación entre una cosa y otra. Bueno, este es tu video, vamos a hablar de eso, vamos a ahondar en este cambio de dirección del canal y también cómo el método global mixto queda englobado dentro del mismo. Yo soy Karina Gómez, licenciada en psicopedagogía, especialista en discapacidad, y he volcado toda mi experiencia en la creación del método síntesis. Hoy hablaremos en profundidad acerca de los pilares de este método, cuáles son sus bases teóricas y metodológicas y cómo lo vamos a ir presentando a partir de ahora, video tras video. Desde ya quiero aclarar que el método global mixto va a quedar englobado dentro del método síntesis. Esta metodología, que la vamos a definir como generación del conocimiento, surge desde el método global mixto, pero para no quedarnos anclados en eso y evitar las confusiones que se producen por introducirlo dentro de los métodos globales, es que hoy también vamos a aclarar cuáles son las diferencias de este modelo de alfabetización y otros métodos globales. Esto básicamente está fundamentado en lo que se entiende como la metodología síntesis. La primera pregunta que vamos a responder es ¿por qué crear un método de generación del conocimiento? ¿Y por qué no llamarlo un método de aprendizaje? Cuando nosotros nos referimos a métodos de aprendizaje, lo que nos encontramos es diversas perspectivas, algunas más centradas dentro de factores neurobiológicos o algunos centrados en más cuestiones didácticas y pedagógicas. En ese sentido, nosotros entendíamos que aprender es incorporar conocimientos. Entonces yo tengo algo aquí, esta es la idea de incorporar, incorporo algo, mezclando voy a obtener una cosa nueva, digamos, y eso va a ser el aprendizaje. Y en realidad, dentro de mi práctica profesional, yo fui descubriendo que el aprendizaje tiene que ver más con la generación del conocimiento. Es decir, el estudiante trae un conocimiento previo que con la guía del docente o con aquellas intervenciones que va haciendo el docente, este conocimiento se expande. O sea que yo no puedo generar de la nada algo simplemente porque tengo un docente que lo está explicando. Yo siempre voy a estar limitada a ese conocimiento previo que trae el estudiante y que hay que reconstruirlo y desarrollarlo para lograr incorporar mayor cantidad de conocimiento, pero que en realidad no está incorporando conocimiento. Lo que está expandiendo es el conocimiento previo a partir de los datos que está incorporando. Sería más similar al proceso que hace una planta, que porque uno le da nutrientes específicos, la planta hace un proceso de desarrollo. Dentro de las intervenciones que nosotros fuimos haciendo, nos fuimos dando cuenta que desarrollábamos pensamiento y las fuimos comparando con otro tipo de intervenciones que no desarrollan pensamiento, justamente porque no tienen en cuenta que el motor del aprendizaje está en el alumno y no en el docente. Esto ya había sido presentado por otras teorías que enmarcadas dentro de pedagogías activas, como la Montessori, por ejemplo, en donde el rol protagonista está en el alumno y el docente es solamente un guía, y donde se estructuran una cierta aplicación de materiales. Este concepto de educación fue lo que a mí me motivó a ir creando un sistema con tarjetas. Porque ¿cuál es el problema que yo encontraba en la teoría Montessori? Primero, es muy clara la formación, queda selecta a grupos exclusivos y después muy difícil de llevar adelante en aulas comunes porque requiere de una cierta cantidad de materiales que son específicos de la teoría Montessori. Simplificando esto, yo llevé todo a tarjetas imprimibles, tanto en lo que es lectoescritura como en lo que es matemática, y a una serie de pasos mucho más reducidos de lo que predica la teoría Montessori. Obviamente fui inspirada por ella y por otros autores que fui leyendo, como Piaget, en donde yo, en vez de utilizar el diagnóstico típico que se realiza por test de inteligencia, realizo un diagnóstico de la lógica. Entonces, no solamente es importante tener en cuenta el conocimiento previo del estudiante para reconstruirlo como plantea el constructivismo, sino también tener en cuenta el tipo de procesamiento de la información que el estudiante tiene, y eso tiene que ver más con la lógica que con atención o memoria. Por ejemplo, nosotros no aprendemos ni por atención, ni por memoria, ni por coeficiente intelectual. Eso es un prejuicio. En gran medida también es como una mala interpretación. Atención y memoria sirven al aprendizaje, eso es innegable.
hasta los animales ustedes van a ver que tienen atención y memoria, pero son funciones cognitivas que están al servicio de la vida. Nosotros las traemos al nacer y las podemos tener más o menos desarrolladas, pero eso no va a significar que el estudiante aprenda como esta capacidad de generar conocimiento. Por ejemplo, nosotros podemos tener estudiantes que se saben todo el abecedario de memoria y tuvieron atención y memoria suficiente para incorporarlo, pero nunca van a llegar a dominar el sistema lectoescrito. O que memorizan sílabas, pero que solamente logran decodificar y no logran ni escribir ni leer. Entonces, ni atención, ni memoria, ni conciencia fonológica son las claves para incorporar el sistema lectoescrito. ¿Y cuál es la clave? La clave es que el alumno vaya creando estas hipótesis constructivas, como nos planteaba el constructivismo. ¿Y de dónde las construye? De reconstruir sus propios esquemas de pensamiento. ¿Y esos esquemas de pensamiento qué son? Neuronas, básicamente. Una red de neuronas que se unen y arman redes para lograr que esos conocimientos se desarrollen. Entonces yo, en el proceso de aprendizaje del sistema lectoescrito, lo que genero es la ruta que van a seguir esas neuronas para ir relacionando ciertas palabras y para ir expandiendo el conocimiento. Les voy a poner un ejemplo. Nosotros partimos del conocimiento previo que el estudiante tiene, por ejemplo, la palabra oral, y entonces como él sabe que esto se llama mano, nosotros le vamos a poner una imagen, que es lo que él reconoce, y le vamos a poner una palabra escrita que él todavía no la sabe leer, pero como sabe el nombre del objeto, se apoya en su conocimiento previo para leer el nombre de la palabra, para luego hacer un paralelismo y decirle esta palabra escrita, esta es igual a estas 2 sílabas y es igual a estas 4 letras. Entonces yo lo que hago es expandir ese conocimiento, no le estoy agregando nuevos datos, simplemente lo estoy motivando a que él analice, a que él discrimine, a que él reflexione sobre eso. Y eso es lo que produce la expansión del conocimiento, porque una vez que él la desintegró en partes mínimas, estas partes mínimas van a encontrar relaciones con otras palabras, porque va a haber palabras que empiezan igual que mano, o que terminan igual que mano, o va a haber palabras que tienen una M, o que terminan con O, si nos vamos a una hipótesis alfabética. Pero también, al descomponerlas en sílabas, nosotros nos vamos a poder movilizar hacia otras sílabas que son similares, como am, que es la inversión de ma, o mar, que es agregarle una letra o una S, y ir planteando la expansión de esa sílaba que nosotros teníamos en un principio. Entonces, síntesis empieza en un modelo de lectoescritura que se amplía hacia la matemática, porque yo veo que estos conceptos que estoy trabajando en lectoescritura pueden ampliarse perfectamente hacia la matemática con algunos materiales específicos que les he ido mostrando en mi canal. Y luego baja la fórmula, que es esta y que se las vengo presentando en unos videos anteriores, que le da el cuerpo final a la metodología. Y finalmente este fin de semana me bajo el nombre, que es síntesis, que implica que uno termina uniendo todo lo que ya había en algo superior, ¿sí? Termina como generando un nuevo conocimiento, pero de algo que ya estaba, uno reestructura. Entonces me estoy basando en el mismo concepto que nos sostiene para crear un modelo de enseñanza-aprendizaje que está basado en este concepto de generación del conocimiento. Yo lo que hago es tomar aportes que ya estaban existentes y reflexionar sobre ellos para integrarlos, y entonces es un enfoque interdisciplinario en sí mismo, porque reúne aportes de las neurociencias, del psicoanálisis, del constructivismo, de pedagogías activas a través de analizar cómo hacen el uso y la sistematización de los materiales. Entonces, básicamente un enfoque integral, actualizado a los momentos en que vivimos, donde los chicos ya no quieren permanecer tanto tiempo repitiendo ni haciendo actividades que son monótonas, sino que prefieren actividades más dinámicas que se realizan a través de tarjetas o de juegos, que no tiene que ver con ponerse a jugar, sino con lo lúdico, con esto de que lo placentero esté presente en el aprendizaje. Y uno siente placer cuando las cosas se facilitan, digamos, cuando yo complejizo mucho. Por ejemplo, yo puedo hacer un dictado acomodando tarjetas de valor posicional, digamos, y no necesariamente escribiendo, que es un trabajo monótono y aburrido, o puedo ir intercalando por lo menos. Los niños de ahora tienden hacia la libertad y a la búsqueda de desarrollarse en situaciones que sean más placenteras. Por tanto, no se van a ir adaptando a la metodología tradicional, y esto va a ir creando cada vez más conflictos.
era necesario traer un enfoque superador que nos pudiera acompañar y que tuviera estas características de ser inclusivo, porque lo pueden utilizar todos los niños, no hay necesidad de diagnosticarlos bajo un diagnóstico discapacitante para arrancar. Yo he tenido niños que han iniciado simplemente con el diagnóstico de la lógica y no me ha hecho falta más nada, y eso se realiza a través de los dibujos. En un mundo donde el conocimiento está disponible ampliamente, lo que nosotros tenemos que desarrollar, o la prioridad que entiendo que tenemos que desarrollar cuando educamos a nuestros niños, es el pensamiento crítico y creativo, porque es eso lo que los va a diferenciar en el mundo actual. Los cambios tecnológicos están siendo tan acelerados que la escuela no puede seguir el ritmo, y entonces hay muchas profesiones que van quedando desactualizadas porque ya no tienen aplicación en el campo actual. Y hay muchas profesiones nuevas que están surgiendo, como el community manager o otras tantas que podríamos mencionar, en donde los chicos no están desarrollando competencias en la escuela actual. Eso hace una desconexión entre la escuela y el mundo laboral, y entre la escuela y las prácticas educativas. Nosotros, para adaptarnos a la escuela tradicional, veníamos de un modelo educativo, de un modelo familiar autoritario, es decir, nosotros no cuestionábamos en casa. Muchas veces éramos violentados en nuestros hogares y llegábamos a la escuela con la predisposición a obedecer. Y nos íbamos de la escuela a buscar un trabajo donde pudiéramos obedecer y se nos pagara un salario por eso. Hoy en día el tema ha cambiado, digamos, la familia ya no está criando a los hijos para que obedezcan, crían con mucho mayor libertad, a veces con algunos excesos, y también hay que reconocerlo. Cuando llegan a la escuela no están predispuestos a obedecer, crea ahí un conflicto y una tensión, pero además cuando entran en el proceso de adolescencia y se empiezan a dar cuenta que lo que están aprendiendo en la escuela no les sirve nada para el mundo laboral al que ellos se van a enfrentar, la sensación de rechazo con la educación aumenta. Por eso, en síntesis, lo hemos resumido a 3 áreas fundamentales: todo el desarrollo de lo que es la comunicación, tanto escrita como oral, todo lo que es el desarrollo del cálculo a través de distintos tipos de materiales y de la aplicación del mismo, y un fuerte desarrollo en valores, que sería la tercera punta. Pues ustedes en el logo van a ver tres extremos de un ADN, digamos, que tiene que ver con referirnos al ser humano y a los 3 ejes, digamos, que sostenemos en síntesis en las tres hipótesis de lectoescritura, 3 hipótesis para iniciar el cálculo, 3 niveles de comprensión lectoescrita, y así podría nombrarles un montón de ejes que se dividen en 3 para sintetizar, porque los seres humanos no podemos tener muchas cosas en nuestra memoria de trabajo. Entonces yo para poder trabajar con un alumno tengo que tener algunos datos principales. Yo no me voy a acordar todos sus test de inteligencia más todas sus cuestiones psicológicas, tengo que tener algunos aspectos centrales delimitados. ¿Qué tipo de posición tiene él hacia el aprendizaje? ¿Es dependiente? ¿Es autónomo? ¿Es dependiente? ¿Es evitativo? Después me tengo que preguntar qué tipo de lógica: ¿es simbólica? ¿Es intuitiva? ¿Es operatoria? Y también me tendré que preguntar en qué tipo de contextos yo estoy trabajando y con qué tipo de herramientas cuento. A los padres pueden acompañarlo, el docente puede acompañarlo, no puede acompañarlo, cuántos días los veo, cuántos días ejercito, a quién voy a encontrar como para apoyar el trabajo para que él pueda desarrollar esas conexiones neuronales que llevan 21 días. Y no puedo tener más que eso en la cabeza para ir desarrollando un contenido. En la membresía ustedes pueden ir ampliando los conocimientos que ya vemos en el canal con un video extra por mes, que generalmente es la aplicación a un caso práctico. Y en las supervisiones lo que ustedes pueden obtener es un asesoramiento personalizado, aplicando el modelo sobre un caso clínico que ustedes traen a consulta. Generalmente en 1 o 2 consultas los casos se resuelven, y casos que estaban estancados encuentran su curso para llegar a los objetivos que nos habíamos planteado. Otra cuestión que me parece fundamental de aclarar es que síntesis tiene como el objetivo principal de borrar las diferencias, porque en mi experiencia práctica trabajando tanto en el área educativa como en el área clínica, lo que me di cuenta es que existían como distintas miradas sobre lo que era aprender. Y el hecho de que tuviéramos distintas miradas de lo que era aprender y lo que necesitaba ese niño para seguir su proceso educativo, hacía que lo que digan en la parte clínica no tenga nada que ver con lo que se sostiene en la educativa o lo que esperan los papás. Y los papás un poco divididos entre lo que quiere lo clínico y lo que quiere lo educativo. Y creando un campo de tensión
porque cada uno quería imponer, digamos, su visión. La escuela imponérsela al campo clínico, el clínico a la escuela, y los papás ahí tratando de mediar o tomando posición por alguno de los dos, el niño sin lograr incorporar contenidos muchas veces, el campo de angustia y de malestar que se fue generando a través de la idea de inclusión, pensando que la inclusión solamente es incorporar un alumno al sistema educativo, cuando incluir es mucho más amplio, es que podamos incluir a todos los profesionales, podamos dialogar y tener una mirada en conjunto, lo cual es imposible de hacer en los tiempos que tiene un docente. Digamos, cuando uno asiste a una escuela, ese diálogo nunca se termina dando porque se termina generando a través de los recreos o los espacios que puede llegar a tener un ratito libre el docente. No hay un espacio de reflexión en donde todos aportemos, en donde realmente nos movilicemos a generar cambios. Y eso fue haciendo que muchos profesionales se orientaran más a diagnosticar que a resolver casos. Y una vez que está diagnosticado, lo que se hacía es generalmente reducir la cantidad de contenidos al mínimo. Incluso si el niño no se alfabetizaba, lo importante es que fuera viendo los contenidos de los compañeros, lo que creo que los chicos cursaran toda su primaria y toda su secundaria y llegaran al fin de la misma sin haber logrado contenidos mínimos como la alfabetización y el sistema del cálculo que les sirva en una situación práctica de la vida cotidiana. Ahí es donde la escuela empieza a perder función, porque uno no puede tener a un niño por más de 12 años concurriendo todos los días y después de decirle de que no tiene ninguna herramienta para insertarse en el mundo laboral o empezar a pensar en ese momento cuáles son las herramientas que él tiene para el mundo laboral. Cuando en realidad, cuando uno aprende, no solamente está aprendiendo un contenido, está aprendiendo valores, está aprendiendo a responsabilizarse, a esforzarse, a perseverar, incluso a pesar de las frustraciones que puede implicar que hay cosas que no salen como uno quiere. Está aprendiendo también a socializar, a hacerse parte de un conjunto. Y hay muchas cosas que se dejan de lado simplemente porque creer que la inclusión es que él permanezca en la institución educativa. Esta romantización de la inclusión no es viable y no es saludable para ninguno de los involucrados. Yo siempre vi la necesidad de que había que sistematizar, de que había que tener un modelo que nos permitiera tener un diálogo en común, y eso vino a partir de la fórmula que les explico, que es esta que les estoy poniendo en pantalla y que es la que ustedes van a empezar a ver en todos los videos para que podamos sintetizar un montón de líneas teóricas a esa fórmula. Estamos mirando el mismo problema, pero como lo estamos mirando desde ángulos diferentes, no llegamos a tener una mirada global de lo que está sucediendo. Y eso es lo que nos impide a nosotros ver ciertas cuestiones que involucran a todo lo que es la integralidad de un sujeto. Porque si yo tengo un problema en lo cognitivo, lo tengo también en lo psicológico y lo voy a tener en lo social. Cuando yo estoy afectando el desarrollo de un sujeto, todas las áreas donde ese sujeto se desenvuelve, psicológico, cognitivo y social, van a verse afectadas. No puedo tener un área afectada y un área no. Y cuando yo estoy trabajando sobre un contenido, pero no tengo en cuenta ni cómo procesa la información ese estudiante, y los aspectos psicoemocionales que pueden estar haciendo de barrera. Quizás el niño se está demorando en realizar la actividad, no porque se olvidó de cómo hacerla, sino porque lo que está demandando es atención personalizada, porque en casa se le da ese privilegio de estar la mamá muy presente. Y va a ser muy diferente de un niño que se está demorando porque no entendió la actividad y no se anima a preguntar. Entonces nosotros podemos tener la misma situación, pero solamente conocer quién es ese estudiante, qué le está pasando en todas las áreas que intervienen dentro de un proceso de aprendizaje, es lo que nos va a permitir la comprensión plena de lo que ahí sucede. Y eso no se puede generar formándonos de una sola disciplina, porque hoy el hecho de que nosotros dividiéramos al ser humano en áreas, quedó que lo pedagógico ve esto, que lo clínico ve esto y que lo neuro ve esto. Y esta falta de integración hace que no podamos tener una visión de conjunto de lo que es una dificultad de aprendizaje, de por qué aparece y cómo resolverlo. A esto apunta el modelo de síntesis, a tener un modelo de trabajo que integre todas las líneas que venían desunidas y nos permita tener un lenguaje en común, y que cuando nosotros nos enfrentamos a una dificultad en aprendizaje, sea porque ya se diagnosticó una discapacidad o porque no, pero que nosotros todavía sabemos que tenemos un cerebro con plasticidad neuronal para seguirse desarrollando, todavía hay chances de promover
desarrollo del pensamiento y de incorporación de nuevos contenidos. Entonces, para no quedarme simplemente en afirmaciones y mostrarle cómo se aplica estas distintas líneas teóricas a partir de la fórmula que les presentaba, lo vamos a hacer en la pizarrita. La fórmula es que yo tengo siempre un objeto inicial, ¿sí?, de cual parto y donde todavía no hay conciencia de que existe algo más que esto que está aquí, que después lentamente va a encontrar un proceso de diferenciación en primera instancia y un proceso de asociación por similitud, ¿sí? Esto va a terminar conjugando asociaciones y diferenciaciones, un segundo objeto, ¿sí?, que constituye una diferenciación del primero, pero que es una extensión del mismo a su vez. Y nos va a dar esto una tercera apertura a algo mucho más amplio. Por ejemplo, si nosotros lo miramos en la constitución de un sujeto y cómo se arma su aparato psíquico, ¿sí?, nosotros vamos a decir que en este punto el niño está centrado en sí mismo. Esto se corresponde con el dibujo, con un dibujo más centrado en el monigote. Si lo llevamos a lo que es el desarrollo de las estructuras cognitivas, esto es pensamiento simbólico, ¿sí?, porque es un pensamiento que está centrado en el mismo, egocéntrico. No puede tener en cuenta el punto de vista de los demás. Y si lo llevamos al lado psicológico, es una constitución de un yo muy débil, porque el yo se constituye a partir de diferenciarse de otra persona. La identidad, que sería este punto, se constituye de haber logrado un yo y un no yo. ¿Quién soy yo y quién es el otro? ¿Qué es lo que a mí me corresponde como responsabilidad y qué le corresponde al otro? ¿Qué es lo que yo tengo que pensar por mi cuenta y qué es lo que le va a corresponder pensar al otro y dónde están los límites en ese sentido? Y si lo llevamos a algún contenido pedagógico, nosotros vamos a decir que este es el conocimiento previo que el sujeto trae. Él no sabe que existe todo lo que nosotros le vamos a mostrar. Digamos, esta sería la zona de desarrollo real de Vygotsky, ¿sí? Para esta ser la próxima y esta la potencial, ¿sí? Este sería el anclaje del que habla Abzuet. Y en lo que sería el psicoanálisis, sería el ello, digamos, es la parte donde yo deseo que las cosas sean así. El sujeto va a estar centrado más en esa posición. Yo quiero que el mundo sea así y que viva en torno a mí o que gire en torno a mí. Y si lo ponemos en alguna actividad práctica, es lo que yo les decía de cuando nosotros empezamos, por lo que el conocimiento que el sujeto trae. Él trae un objeto en su lenguaje oral que nosotros se lo vamos a poner en una palabra escrita, que puede ser mano, ¿sí? Ahora va a haber una segunda instancia en donde se va a producir una diferenciación. Si estamos hablando en la constitución psíquica, el niño se va a diferenciar de su mamá o de la persona que lo cuida y va a entender, a partir de los límites que la mamá le pone, de que esos son diferentes. Nosotros no queremos lo mismo. Yo quiero comer cuando mi mamá no quiere, yo quiero comer cosas que mi mamá no me deja, yo quiero dormir en su cama, pero la cama es de mi mamá y no mía. Todos esos límites arman un proceso de diferenciación. Pero a la vez tengo de parte de mi mamá que me entiende, que sabe lo que yo quiero, que sabe lo que a mí me gusta, que me compró el heladito que a mí me gusta, que me mima cuando yo la busco, y entonces eso va a generar la empatía. También voy a ver que mi mamá sufre igual que yo, que llora igual que yo, que se enoja igual que yo, ¿sí? Y esto va a generar también la identificación. En la constitución de la personalidad, digamos, de este yo, no yo, va a estar involucrado el otro, digamos, la definición. Y cuando yo la voy definiendo a nivel conceptual, porque yo voy incorporando conceptos de quién es mi mamá y quién soy yo, cómo son mis ojos, cómo son los ojos de mi mamá, cuál es mi estatura, cuál es la estatura. También adquiero el concepto de mamá, ¿sí? Que es esta tercera parte, y el concepto de hijo. ¿Quiénes son hijos? ¿Quiénes son mamá? Y eso me permite mirar el mundo y clasificarlo y entenderlo y organizarlo y anticiparme. Esa es la mamá de, ese es el hijo de él, o este es la seño y entonces ya no cumple una función de mamá. Hay niños que no han podido generar esa disociación y creen que la seño es como una mamá y buscan que sea como una mamá. Y eso no es, porque la seño es una conjunción de lo que sería una figura materna, que es contener, que es ayudar, que es cobijar, pero también de una figura paterna, que es poner límites, que es decir no, o que son muchos, yo no puedo con todos, o ahora esta hora copiamos, ahí tenemos tanto tiempo para copiar. La figura del docente conjuga ambos aspectos y por eso la escuela es un tercero estructurante.
aquellas fases que no pudieron darse en la familia de origen, que pueden haber sido a veces a nivel de contención, pero también puede haber sido a nivel de límites, se dan o se terminaban dando en la escuela. Hoy en día eso está bastante en crisis, digamos. ¿Y esto cómo lo vamos a ver en el dibujo? Como una descentración entre cabeza y cuerpo, ¿sí? Porque en este monigote antes se empezó a dar unos bracitos y unas piernitas que por la prolongación van a hacer el cuerpo, cerrándose al final. Y estos que estaban en la cabeza se ubican en el cuerpo. Esta descentración de cabeza y cuerpo es la misma descentración que el niño va haciendo a nivel experiencial de su figura de referencia. Entonces, si nosotros nos encontramos con un niño de 8 años que todavía dibuja muy parecido a esto, o que todavía no constituyó el cuerpo, y bueno, nos encontramos con problemas en la constitución psíquica, y nos vamos a encontrar con problemas en la constitución cognitiva, porque decíamos que a partir de diferenciarme de otro, yo no es solo un proceso psicológico y emocional, es un proceso cognitivo de agregar cualidades, de ir agregando reglas, de ir agregando una sistematización de hechos en donde yo sé que hay cosas que puedo y que no puedo con mi mamá, porque eso es lo que permite las reglas, la regularidad. Que eso también va en línea con marcar que hay muchas teorías del apego que terminan negativizando el límite, cuando el límite es estructurante. Esto sería pensamiento intuitivo, ¿sí? Porque ya puede diferenciar lo que es de él de lo que no es de él, empieza a establecer algunas generalizaciones a nivel práctico, pero todavía esas generalizaciones están muy centradas en su punto de vista, porque todavía no he acumulado suficiente cantidad de datos como para generalizarlo hacia una teoría mucho más amplia y abarcativa que se va a dar en el pensamiento operatorio concreto. Entonces esto va a ser no yo, ¿sí? Y cuando nosotros lo llevemos a la lectoescritura, esto va a ser la división en sílabas. Hay distintas partes en la palabra. Esta palabra es una unidad, pero también es esto. Finalmente vamos a tener una ampliación de lo que se dio acá hacia acá. Esto va a ser el pensamiento operatorio concreto, en donde aparecen la clase serie, que no tiene que ver con clasificar y serial como se malinterpretó la teoría de Piaget, sino que se establece un pensamiento que combina clase y serie a la vez. El chico es capaz de tener en cuenta dos variables al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, está la cabeza con sus cosas, está el cuerpo con sus cosas, aparecen las extremidades con sus cosas. Y después se va a ir complejizando mucho más y va a aparecer la perspectiva y toda la mirada del otro en lo que es el operatorio formal. Pero bueno, hasta acá tenemos la línea básica como para desarrollar o expandir el conocimiento. Y esto, cuando nosotros trabajamos a nivel de la estructura psíquica, lo que nos vamos a encontrar que este yo no yo se va a prolongar en un otros y un nosotros. Es la posibilidad de incorporarse en un grupo, de saber que yo soy parte de un grupo, de que yo me distingo, me puedo unir con estos que son muy parecidos a mí y me voy a distinguir de los que son diferentes, que son los otros, digamos. Entonces voy a saber con qué grupos yo me puedo relacionar. Tratar de encontrar, a partir de reconocer mis propios intereses, encontrar intereses en común. Y esto lo que nos va a dar es la socialización del pensamiento. Y tener en cuenta el punto de vista de otros. Por ejemplo, yo para descentrarme tengo que pensar en dos variables a la vez. Tengo que pensar en mi propia idea y en lo que me está diciendo el otro. Porque si yo no puedo tener en cuenta los dos puntos de vista, me vuelvo una persona obediente porque no entiendo lo que el otro me está explicando, pero simplemente lo hago porque el otro lo pide, y entonces soy una persona sumamente acrítica en donde el pensamiento se va a detener en su expansión o desarrollo. Y si hago lo opuesto y me quedo centrado en mi punto de vista, también me voy a detener, porque yo solamente me puedo enriquecer en tanto que empiezo a tomar puntos de vista diferentes, pero qué puntos de vista y qué voy a tomar y cuáles no, va a depender de mi capacidad de discernimiento, de saber qué es mejor para mí y si en este momento estoy listo para tomarlo. Muchas veces en estado adulto nos encontramos con personas que todavía no saben lo que quieren, no saben qué les gusta, no saben discernir qué es bueno y qué no es bueno para ellos. Todos hacen eso, entonces ellos van y hacen eso. Terminan estudiando carreras que no tenían nada que ver con ellos y entrando en crisis en edades adultas simplemente porque no pudieron en edades más tempranas encontrarse con ellos mismos y poder distinguirse, que no hay un camino para todos, que hay
que aprender a conocerse uno mismo para saber qué de todo lo que hay en el mundo es bueno para mí y qué no es bueno para mí. Eso también me da mayor capacidad de decisión y de elección en situaciones que no me convienen, como pueden ser drogas, alcohol, malas amistades o lo que sea. Cuando yo no desarrollo el pensamiento, cuando yo no alfabetizo, yo no solamente estoy creando un caldo de cultivo para que ese niño no pueda incorporarse al mundo laboral, lo estoy haciendo vulnerable en un mundo en donde va a estar expuesto a muchísima exposición a través de las redes, a diferentes tipos de situaciones que lo pueden hacer caer en abuso, en estafas, en situaciones que están fuera de la ley. Si lo llevamos al plano de la lectoescritura, es empezar a ver que las letras tienen una unidad y que son estas unidades las que nos van a llevar al armado de otras palabras, porque ma puede también ser am al descomponerla, ¿sí? Y de acá se pueden ampliar a mar o más, ¿sí? Y toda la variedad de sílabas que se amplían. Entonces yo no aprendo a leer simplemente por una hipótesis global o silábica o alfabetal. Yo aprendo a leer porque domino las 3 hipótesis de lectoescritura. Y esa es la diferenciación que yo quería hacer del método global mixto de otros métodos de alfabetización global, donde se quedan anclados en no descomponer las palabras. Cuando descomponer las palabras implica trabajar en la capacidad de análisis, en la capacidad de discriminación y en la capacidad crítica. Y eso es lo que me va a dar mayor flexibilidad para incorporar nuevos vocablos, no solamente de mi lengua, sino de otras lenguas. Por eso ya no le voy a llamar más método global mixto, va a quedar como método síntesis de lectoescritura, método síntesis del cálculo. Y bueno, eso ha sido la explicación de qué es el método síntesis. Espero que les haya resultado útil esta charla. Espero que haya aclarado las dudas que están surgiendo. Creo que he podido resumir todo lo que he aprendido en más de 10 años perfeccionándome en distintas líneas teóricas y tratando de encontrar respuestas a todos esos interrogantes que se me presentaban en la práctica. Y esta simplificación, este esfuerzo de simplificación, no quiero que se quede en mí, quiero que compartirlo, que haya mucha gente que lo aplique, que haya mucha gente que se beneficie. Creo que si alguna función tenemos los seres humanos cuando venimos a este plano es dejar un mundo mejor al que encontramos. Ese ha sido mi intención prácticamente desde que nací, desde que tengo uso de razón. Siempre lo quise, siempre lo decía, siempre supe que estaba en mí. Y bueno, y acá ya está materializado, ya tiene logo, ya tiene toda la fundamentación, ya tiene una metodología de trabajo y de actividades del cual obviamente me siento sumamente orgullosa y lo vivo como la creación de un hijo. Así que bueno, yo me despido. Ya saben, les dejo los medios de contacto en la descripción de este video y nos vemos en la próxima. Cualquier duda que les estén quedando de lo que acabo de explicar o de algún tema que les gustaría que explicara aplicando esta metodología, me lo pueden dejar en los comentarios. Chau, chau.